iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo, ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo no contar las verdades a través de los testimonios que hace el Señor? Y yo quiero contar un testimonio de la iglesia y es de una pareja muy bonita que siguió los estándares del Señor. Primero pues se congregó en la iglesia, pasó por un tiempo para ver si era un matrimonio o no era un matrimonio. Pasaron ese tiempo del matrimonio, se casaron, pero tuvieron como tal dificultades a la hora de tener sus hijos, a la hora de poder tener un bebé. Y oraron y la iglesia oró y todo fue hermoso y maravilloso hasta que llegó ese tiempo. Y pues llegó un hermoso niño que ante las probabilidades de los médicos, porque pues primero no iba a haber niño, segundo hubo niño, pero no iban a ser. Pero el Señor es más poderoso y las peticiones que le hacemos al Señor, Él siempre nos las escucha. Cuando clamamos a Él escucha. Y cuando es algo para el propósito del Señor. ¿Cómo se llama este niño, hermana? ¿Sí el hermano Jerónimo. Amén. Y tenemos ese propósito en Dios que está ahí cultivándose y que esos papás lo están llevando a cabo como el Señor lo hizo. Amén, hermano. Y es ver los milagros del Señor que hemos visto y que seguramente vamos a seguir viendo en nuestra congregación. Yo sí cuento a modo de testimonio que para mí fue impactante llegar a la iglesia y ver las familias unidas, ver los núcleos unidos, porque yo crecí, el hogar de mis papás nunca estuvo juntos, nunca crecí en un ambiente donde estuviera mi mamá y mi papá juntos, y llegar a la iglesia y ver ese diseño bendice y da testimonio, mis hermanos. Entonces yo sí tengo que reconocer que eso ha impactado mi vida y es bonito también ver no solamente los núcleos, sino cómo van llegando más y más y las familias son grandes y pues así es nuestra congregación de familias. Amén, hermano. Bueno, vamos a iniciar con un versículo que está en Primera de Génesis 26 al 20. Sí, es que Génesis es lo primero, ¿no es obvio? Es lo primero. Génesis 26 al 28, dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, y a través de esto, de lo que sucedió en el Edén y todo lo que el Señor hizo, la creación de Dios, y alguna desobediencia que hubo en ese momento, creó Dios un plan perfecto. Y a través de ese plan tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? La segunda venida del Señor Jesús. Y aquí, esto, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo va a pasar? ¿En qué momento? Pues bueno, es una tarea, les digo que, de el matrimonio. ¿Por qué del matrimonio? Porque el Señor nos creó hombre y mujer. ¿Para qué? Para traer una generación. ¿Pero una generación a quién? A Cristo. Entonces el Señor crea el matrimonio, establece el matrimonio, quienes pueden fructificar y quienes pueden llenar la tierra. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor sea escuchada hasta lo último de los confines. Y que se cumpla su palabra cuando dice que el Señor va a venir, cuando todos escuchemos la palabra. Entonces la tarea del matrimonio, ¿cuál es? Llenar la tierra, porque solo hombre y mujer lo pueden hacer. Hermana, continúa. Así es, hermano. Entonces, hablabas de la bendición que Dios da en cada matrimonio y el diseño de Dios es que se multipliquen y que sean bendecidas sus generaciones. Pero vemos también en Génesis algo hermoso y es Génesis 1, 2 y 3, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Fue el primer momento en que se manifiesta la bondad de Dios sobre la creación, sobre la tierra, y es a través de la luz. Vio Dios que la luz era buena. Y desde esa bondad, el Señor en Génesis establece lo que compartía el hermano Diego, que Él creó varón y hembra. Y en ese diseño del Señor anhela que se construyan familias. Dice Génesis 2:18 que, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hasta ese momento aparece el primer pero de Dios. Desde ese primer capítulo Dios comienza, y la luz es buena, hizo Dios los cielos y era bueno, y toda la bondad de Dios se manifestó hasta que vio que cuando creó al hombre estaba solo. Es decir, que en la verdad de Dios, en su luz y en su bondad, es diseño y plan de Dios que el hombre y la mujer tengan un hogar, es plan y diseño de Dios el matrimonio, es plan y diseño de Dios las familias. ¿Y cuál es el fin? Llevar a la humanidad de vuelta a Dios. Allá Él nos está esperando. Dice la palabra que está haciendo moradas para cada uno de nosotros. Bueno, estructura y funcionalidad del hombre y la mujer. Imagen de Dios en nosotros. Y voy a hablar sobre el hombre. El hombre que es protector, ¿cierto? A imagen de Dios. ¿Por qué el hombre es protector? Dios, ¿será que no nos protege? ¿Será que no nos cuida? Dios nos cuida y somos imagen de Dios. Entonces Dios es protector, el hombre es protector. Pastor. ¿Quién es el gran pastor? Ah, bueno, Dios es pastor. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre es pastor. Líder. ¿Será que el Señor es líder? ¿Dios es líder? Bueno, pues somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos líderes. El hombre es el líder. Vamos a leer Mateo 6:26. Dice la palabra. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Pues si el Señor nos alimenta a nosotros, alimenta a las aves, ¿cómo será el hombre alimentando a su familia? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Porque es semejanza de Dios, alimentar su familia. ¿Por qué? Imagen de Dios. Si el Señor lo hace, el hombre lo hace. Y lo último, ¿qué hizo el Señor por todos nosotros? Por su iglesia.
murió. Entonces el Señor nos pide ser imagen y semejanza. El hombre muere por su esposa. Así como el Señor Jesús murió por su iglesia, que su iglesia ¿qué es? La esposa de Cristo, ¿cierto? Imagen y semejanza de Dios hacia el hombre. El hombre muere con da la vida por su esposa. Hermana, continúa con la mujer. Listo, mis hermanos. Entonces, ¿qué estamos compartiendo? Algo que aprendimos ese día y es realmente poderoso, lo creemos así, y es lo que es estructuralidad y lo que es funcionalidad. Entonces el Señor diseñó, vimos en Génesis, al hombre y a la mujer. Eso es la estructuralidad. ¿Qué eres? Soy mujer. ¿Qué eres? Soy un hombre. Esa es la estructuralidad en el diseño de Dios para sus vidas. Pero ¿cuál es su funcionalidad? El hermano Diego nos compartió la funcionalidad de los hombres, según el diseño de Dios dentro de una familia. Pero la mujer también tiene una funcionalidad, está en esta partecita de acá por si la quieren ir visualizando. Y dice Génesis 2:20, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. El Señor se provee de una ayuda idónea que es una mujer, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios, hombre y mujer. ¿Cuál es la funcionalidad de la mujer? Es decir, ¿cuál es su rol? El Señor, ¿a qué nos llamó a nosotras como mujeres? Nos llamó a ser ayuda idónea, es decir, que las mujeres son apoyo y soporte y son ayuda en sus hogares, en sus matrimonios. Pero la mujer también cumple un rol y es que nutre su hogar. Ahí la importancia de que la mujer también pueda estar pendiente de las cosas que están dentro de su hogar, porque ella es la que tiene la posibilidad, según el diseño de Dios, de nutrirlo, de proveer de alimento y de proveer cosas de bendición para la familia. La mujer tiene la funcionalidad de la maternidad. Las mujeres han sido llamadas a la maternidad y ese es el rol que deben cumplir. Vemos hoy día, pues, que nos dicen que es mejor no tener hijos, que es mejor no casarse, pero estamos compartiendo lo que dice el Señor a través de su palabra. ¿Cuál es su bondad para el ser humano, las familias? ¿Y cuál es esa funcionalidad? Esta. Y lo ideal del Señor para nuestras vidas, para los hombres y para las mujeres, es que no nos salgamos de la funcionalidad, que no dejemos distorsionar ni la estructuralidad, ni la funcionalidad, ni lo que somos, ni lo que debemos hacer en nuestro rol. La mujer refleja a la iglesia ayuda. Ella no fue a la cruz, el Señor lo hizo por nosotros. El hermano hablaba, el esposo es cabeza, es líder, se entrega por su hogar, pero la mujer ayuda. Y eso hace la iglesia, es ayuda. ¿Con qué propósito? Con el mismo diseño del Señor, tanto para él y su iglesia como para las familias, y es que el hombre y la mujer se unen para magnificar la imagen de Dios aquí en la tierra. Génesis nos dice en el versículo 1:16 que creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo se cumple eso, mis hermanos? En las familias sobre esta tierra, el Señor puede mostrar su imagen y su semejanza. Amén, hermano. Bueno, entonces, Jesús es salvación. Estamos esperando a Jesús porque nos promete una salvación a través de una evangelización que se da siendo imagen y semejanza de Dios. ¿Y para qué? Una segunda venida. Entonces voy a leerles unos versículos. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a leer Deuteronomio 6:6-7. Deuteronomio 6:6-7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sigue Marcos 16:15. Marcos 16:15. Listo. Dice:
y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y leemos Efesios 5:27. 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor que quiere a través de su imagen y semejanza constituir un matrimonio. ¿Para qué? Para que las generaciones venideras sigan escuchando la palabra del Señor, aprendan del Señor y lleven a otros esa palabra. ¿Y qué lleva a otros esa palabra? Pues la salvación, la vida eterna. Entonces, por eso el matrimonio es importante. Cuidar a los hijos es importante, evangelizar a través de nuestro matrimonio, evangelizar a través de nuestra pareja, para que el Señor venga y pues se cumpla su palabra. Nosotros somos los que hacemos que esa palabra se cumpla. Él nos dio esa tarea, ¿a través de qué? Del matrimonio. Ok, Sí. hermano. Bueno, nos compartías, hermano Diego, que como lo dice en el título, hay un propósito de salvación, de evangelización, y el centro de todo es Cristo. Yo creo que ustedes se acuerdan de esa alabanza que dice, el centro de todo eres Jesús, y eso es lo que nos hablaban en la conferencia, mis hermanos. El centro de todo es Cristo. El Señor dice en Juan 1:4 y el versículo 1:9, dice que en Él está la vida, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Este versículo se parece al que leímos en Génesis 1, que dice, y creó Dios la luz, y vio Dios que la luz era buena. La luz en la tierra es bondad de Dios, pero Cristo en nuestra vida es la bondad de Dios. Y el centro de las familias, el centro de que el Señor venga a nuestras vidas y traiga su palabra de verdad para contrarrestar las mentiras que nos están dando afuera, es poner a Jesús en el centro, es poner a la palabra en el centro y es poder vivir el diseño del Señor, recibiéndolo, mis hermanos, como la luz y como la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces, la invitación que nosotros sentíamos ese día y que obviamente hoy queremos compartirla con la iglesia es, nos comparten la palabra, nos comparten la verdad, la vamos a abrazar, la vamos a recibir, vamos a cumplir el rol de Dios para nuestras vidas. Bueno, y algo que nos decían en la conferencia, una frase que como que nos marcó es, no se inventa un título que une a Dios con el pecado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ahora se nombra al cristiano gay, al cristiano, bueno, se está nombrando que hay cristianos gay, o sea que se puede ser gay y ser cristiano al tiempo, pero así como dice la frase, no se inventa un título que une a Dios con el pecado, porque tampoco podemos decir el cristiano adúltero, el cristiano que roba, el cristiano mentiroso. Entonces, esta frase nos marcó mucho en la conferencia, pues por la connotación que tiene. Y en Adán y Eva quisieron ser como Dios, teniendo la imagen y semejanza de Dios. Entró el pecado y los consumió, ¿cierto? En el mundo está pasando lo mismo. Quiere ser como Dios, pero no se sabe que ya somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no? Porque pues tenemos que llevar la palabra, tenemos que comunicarlo, tiene que saberlo todo el mundo y pues mantenernos en ella para llegar a lo que queremos, que es la salvación y la segunda venida de Cristo. Entonces, una frase que encontré fue, en Cristo todo es nuevo. Éramos, pero en Él ya no somos. Volvemos al diseño. Amén. Amén, hermano. Así es. Queremos compartirles hoy un concepto que ese día aprendimos y nos estremeció y se llama disforia de género. ¿Cómo se llama?
Disforia de género se refiere cuando nosotros no cumplimos ni la estructuralidad ni la funcionalidad de Dios para nuestras vidas. Para nosotros como jóvenes nos impacta ver esta palabra llegando a nuestros corazones, pero para ustedes como familias, como matrimonios, ver la funcionalidad según el diseño de Dios, de verdad que debe animarnos a que en la iglesia del Señor pues luchemos día tras día porque ese diseño de Dios se cumpla. La disforia de género se refiere a que no se cumple el rol, es decir, el hombre no cumple el rol. Hermanito Diego, ¿podríamos devolver la diapositiva al cuadro que teníamos, por favor? El hombre no cumple ni su función de protector, proveedor ni de pastor, ni la mujer cumpliría su papel de ayuda idónea, de nutrir el hogar y de la maternidad. Cuando este diseño no se cumple, hay disforia de género. Y pues, ¿qué sería eso, no? Porque cualquiera podría decir, pero si yo no quiero vivir así, no sé, digamos el hombre dice, pero yo no quiero ser protector, y la mujer dice, pero yo no quiero nutrir mi hogar. La disforia de género se refiere a que deshonramos, menospreciamos e ignoramos el diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces, algo que él mencionó y que me impactó, él mencionó el libro Lenguajes de Amor, que hoy en día se lee mucho, pero él lo vio desde la perspectiva de que era un libro que defendía en cierta manera como el egoísmo humano. Entiéndeme, apréndeme a conocer, mira cómo yo puedo funcionar, mira cómo yo puedo amar. Y la verdad es que fue un punto de vista muy bonito porque él hacía, más allá de referirse al libro, decía, guíese por la palabra. ¿Tiene alguna pregunta en su hogar? ¿Qué dice la palabra? Y no caiga en la disforia de género, sino siga el diseño de Dios, su funcionalidad, que está en la palabra, que es la Biblia, y pues en la que nos habla el Señor, mis hermanos. Y este era el primer tema, que se llama Teología de la Hombría y la Feminidad de Dios para sus hijos, y esperamos que los haya bendecido. Gracias, hermanos. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.